Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Parlamentarias. Estamos en vivo hasta las 13:30 con toda la información y hay mucha para poder contar sobre lo que pasó ayer en la sesión preparatoria, sobre lo que va a pasar en diciembre, porque empieza a destrabarse esa incógnita de si el Poder Ejecutivo estaba interesado o no estaba interesado en enviar proyectos a el periodo extraordinario, ¿no? Que son solo los proyectos que puede enviar el Poder Ejecutivo, y nos preguntábamos largo rato ayer cuáles eventualmente podrían ser esos proyectos. No nos equivocamos tanto porque hay algunas sorpresas y tienen que ver con la detención del senador Cuadern. Es un proyecto que se está presentando precisamente para revisar los fueros de los diputados y los senadores, que son esas protecciones para que no sean detenidos. En realidad están inventados con otro propósito, ¿no? No en caso de comisión de delitos. Pero hay mucha confusión al respecto, porque además los fueros, si estás en otro país y si estás en flagrancia de delito, no sirven de nada. O sea, si entraste a robar un banco y se nota que estás robando el banco y te detectan que estás robando el banco en el momento, los fueros no son una protección para que no te detenga la justicia. No funciona así. Entre paréntesis, por suerte. Pero bueno, el proyecto que se está preparando tiene que ver también con eso, o esa es la coyuntura que disparó, en todo caso, ese proyecto que podría estar incluido en este temario de extraordinarias. Le doy la bienvenida a mis compañeras. Hola, Lu, ¿cómo va? ¿Cómo estamos, Meli? Bueno, buen jueves para todos. Obviamente ya está la noticia de que se hizo el pedido oficial de sesiones extraordinarias, pero no está el tema en el temario presupuesto, el presupuesto 2025, y tendríamos que continuar con un presupuesto prorrogado de hace 3 años atrás, ¿no? Hola, Are. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, también saludo a ti, a Lourdes, a todos los que nos siguen. Efectivamente, o sea, ayer la sesión de... Are, perdón que te interrumpa, pero hay un problema con tu micrófono, así que continúo yo y en un ratito vos nos completás lo que estabas diciendo. ¿Está bien? Ya ahora va a entrar alguien para arreglarte el micrófono, así te podemos escuchar todo. Yo, que estaba acá cerquita, te escuché obviamente, pero no sale al aire. Bueno, vamos a empezar a desandar lo que sucedió ayer en una sesión. A ver, Lu, vos cubriste la primera parte, la labor parlamentaria. Sí. Cuando termina la labor parlamentaria, que duró aproximadamente 30 minutos, hubo reuniones de bloque. Exacto, cada bloque respectivamente, o sea, mientras iban saliendo los presidentes, en este caso iban teniendo como sus reuniones en diferentes espacios del Congreso. Luego, apenas sonó la chicharra a las 2 menos 10, ya ocuparon rápidamente las bancas y, bueno, hay que decir que durante la labor parlamentaria lo que se trató era más que nada cómo se iban a ir dando los lugares dentro de la comisión de autoridades, pero a mí lo que particularmente me llamó la atención, bueno, fue la abstención por parte del bloque Unión por la Patria, que el día antes todo apuntaba a que había una especie de acuerdo, de conciliación para que, bueno, Martín Menem en este caso continuara siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Esto no fue así, sino que se dio más por todo un speech también, obviamente muy transversalizado por todo lo que fue la gestión durante este 2024 y entendiendo uno de los puntos centrales que fue también el tema económico, ¿no? Como la economía fue el eje transversal del gobierno y que inclusive les llegó a costar muchas negociaciones y la caída de muchas sesiones a lo largo de este año. Pero un poquito también de que se llevó la labor parlamentaria fue el tema de quién iba a reemplazar al diputado fallecido Tito Stefani, que finalmente la justicia dictaminó a favor de Ricardo Garramuño. Así que bueno, eso entre otros de los temas que tienen que ver con la sesión preparatoria del día de ayer. Are, ahora sí te escuchamos. Sí, ahora sí, bueno, aprovecho de saludarte, de saludar a Melina, a Lourdes, perdón, y a todos los que nos siguen. Bueno, efectivamente, como decía Lourdes, sin embargo, respecto, por ejemplo, de esto del diputado fallecido Stefani y su reemplazo, una de las cosas que se decía ayer es que aún es una decisión que puede ser apelada, entonces claro, están a la espera de una decisión definitiva para que, bueno, jure quien definitivamente diga la justicia.
Efectivamente, también la sesión ayer nos dejó muchas sorpresas. Digamos que siempre está dentro de los distintos escenarios que se pueden plantear, más allá de los acuerdos que se hablan en las reuniones previas de los distintos bloques y en la labor parlamentaria. Yo creo que allí igual ya algo se podía haber despejado de lo que sucedía. Y bueno, de todas maneras hubo un amplio apoyo a la reelección del presidente Martín Menem. Hubo sí muchos pedidos, algunos reclamos. Y sabíamos, bueno, ¿no? Que iba a ser así. Iba a ser así y bueno, hay muchas expectativas de lo que se pide para cómo funcione, cómo debería funcionar o cómo ellos aspiran que funcione la Cámara en el próximo año. Y bueno, con estas sesiones extraordinarias que han sido ya convocadas, efectivamente, ¿no? Va a haber más que nada, tiene que ver con la reforma electoral, con reformas políticas y con este pedido de pensar en tratar algunos temas que quedaron pendientes justamente de esa sesión de ficha limpia que quedó caída, como el juicio en ausencia, como el voto, o sea, ya proyectos que están dictaminados y que son de interés y de necesidad que sean prontamente reciban su media sanción. Ahora en un ratito nos metemos con el periodo extraordinario, pero empezamos por la sesión a donde quedó reelecto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Escuchamos al diputado Carlos Heller. De esta manera, y a punto de concluir mi breve mandato, y de acuerdo a las expresiones manifestadas por los presidentes de bloque, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el diputado Martín Alexis Menem, a quien lo invito a ocupar el sitial de la presidencia. Lo saludaba, por supuesto, el bloque La Libertad Avanza, los balcones, los palcos estaban colmados también de invitados especiales que tiene esta sesión, que uno podía decir sin temor a equivocarse, que era la última del año, no se trataba ningún tema en particular y como tal, digamos, salvo que hubiera periodo extraordinario, que es aparentemente lo que va a ocurrir, y como tal iba a estar cargado de un fuerte contenido político esta sesión. Muchas otras veces se da una continuidad de las autoridades o hay un pequeño debate, pero no estaba fuera de guión que además en esta sesión hubiera distinta clase de reproches para lo que fue la actividad de la Cámara de Diputados, esta cuestión de coyuntura que tenía que ver con Cuéllar, ¿no? El senador Cuéllar, si bien no le pertenece a la Cámara de Diputados, obviamente esto se cuela porque falló 2 veces la posibilidad de debatir ficha limpia. A ver, no es que una cosa esté ligada a la otra, pero simbólica o, si quieren, metadiscursivamente sí, porque estamos sospechando que hay un senador que después hay que ver de qué espacio político pertenece, porque se están pasando la pelota para un lado y para el otro. Como siempre. Hay sospechado de corrupción, ¿está bien? Como mínimo, sospechado de corrupción. Y ficha limpia viene a decir, ojo, para ser candidato, cuanto menos no tengas una causa por corrupción que la justicia te haya declarado culpable en segunda instancia. Entonces, si no se respalda un proyecto, queda como que la realidad te come la discusión política. Claro, la discusión política. Entonces, obviamente, esto también estuvo tenido. Un poco otra cosa que él aclaró, que ahora vamos a repasar todo lo que dijo el presidente reelecto Martín Menem respecto del funcionamiento del Congreso en términos de ser estrictos con el reglamento, que no haya interpretaciones ideológicas sobre si es apurado, como lo bautizaron Colapinto o no. Es el cumplimiento estricto del reglamento y que pasado los 30 minutos de la convocatoria de una sesión hay que, ser estrictos en este sentido, porque no importa si es un proyecto que le interesa a La Libertad Avanza o no, sino que el reglamento es el reglamento y tiene que ser cumplido por todos. Y bueno, distintas cuestiones que él fue planteando en su discurso inaugural que, antes de llegar a esa situación, como decían mis compañeras, hubo reproches, estuvo la abstención de Unión por la Patria, también las votaciones de las otras vicepresidencias que llevaban un debate aparte, porque tenía que ver con cómo se reparten las fuerzas una vez que la Unión Cívica Radical queda
fracturada en Democracia para Siempre y Unión Cívica Radical, así que también estábamos como muy atentos a esos discursos. Un recinto colmado de gente y afuera también había mucha gente. Sí, yo creo que también el afuera, pero sobre todo los que estaban en las bandejas, eran entre ellos miembros del Poder Ejecutivo, hizo que en un momento, bueno, se subiera la tensión cuando empezaron a haber discursos por parte de algunos diputados de la izquierda y en este caso del otro lado salían con gritos y a refutar esto que estaban diciendo algunos diputados de la izquierda. Por lo tanto, ahí se generó un clima un poco de rispidez y que rápidamente después se volvió a encaminar, ¿no? Claro. De todas maneras, fue una sesión que se esperaba. Yo me la imaginaba de otra manera. Capaz me la imaginaba, y esto a completa opinión personal, me la imaginaba un poco más como una cuestión protocolar de, bueno, tienen que asumir las autoridades y listo. Bueno, fue una de sacarse trapitos, que esto, aquello, que, bueno, era el momento. Dijeron, acá este es el momento donde tenemos que decir por ahí todo lo que se vivió como bloque. Creo que cada bloque tuvo la posibilidad de hablar y de vivir un poco expresar lo que vivieron durante todo el año. Totalmente. ¿No? Bueno, es que esta casa es política, no hay otra, y cuando hay oportunidad de manifestarse, y sobre todo yo creo que también tiñó un poco esto, todos los rumores que estuvieron de si había algún tipo de coincidencias entre el presidente Milei y la expresidenta Cristina. O sea, todas estas cosas que surgieron a raíz justamente de el que no hubiese quórum en ficha limpia. Entonces yo creo que de alguna manera también cada bloque quiso exponer su postura, sin necesidad obviamente de mencionar ninguna de estas cosas, pero sí como dejar cierta claridad, porque es eso, es una casa política y necesitan que queden claras sus posturas de alguna forma, así como siempre lo hace la izquierda, por ejemplo, que rechaza todo este nombramiento de autoridades porque tienen otra concepción ideológica. Es un poco lo que siempre se puede encontrar en este tipo y cualquier otro tipo de sesión. Pues, ¿no? Las sesiones preparatorias pues se ve que no están exentas. Suelen, como tú dices, suelen surgir y sucederse en un clima de cordialidad porque es algo bastante ceremonioso, es una ceremonia, como dices tú, protocolar. La verdad es que el diputado Heller manifestó su el honor que sentía por presidir, aunque sea en ese momento, más allá de que le ha tocado en otras oportunidades también presidirlo por ser el diputado de mayor edad. Y bueno, la correcta postura que tuvo en todo momento al presidir la sesión, hasta que bueno, invitó al presidente Menem a que ocupara nuevamente su lugar por haber sido reelecto. Claro. Bien, vamos a empezar a escuchar, si les parece, al diputado reelecto, presidente de la Cámara, Martín Menem, en su discurso. Quería agradecerles en primer término a mis pares por haberme conferido el honor de continuar presidiendo esta honorable Cámara. También quería aprovechar para este agradecimiento puntualmente para algunos distinguidos colegas que me brindaron su apoyo durante todo este tiempo. No los voy a nombrar porque puedo caer en el error de olvidarme a alguien y sería injusto, pero me han aconsejado mucho, los he escuchado mucho, he visto sus videos, ya sea por YouTube, cuando debatían desde las bancas o cuando presidían algunos otros diputados de todas las bancadas. Están aquí presentes algunos y otros que no están, que también he consultado los días previos a que ustedes me dieran esa responsabilidad. Con lo cual, gracias a todos los padres y también a esos distinguidos colegas puntualmente, saben de quienes le hablo, que he seguido con atención sus carreras políticas desde el momento que me iba a tocar esta responsabilidad. Yo me hice el firme propósito desde el día inicial, de aplicarme siempre al principio de igualdad para todos los miembros
de la Cámara sin ningún tipo de discriminación de ninguna fuerza política. Y más allá de algunos errores que seguramente cometidos, han sido muchos, creo que todos los bloques pueden dar fe de la buena intención que hubo y la apertura al diálogo y a darle la palabra a todos, más allá de... A veces siempre puede parecer arbitrario, de acá se tiene una visión, pero bueno, por ahí algunas manos levantadas se pasan o por ahí el momento está un poco caldeado y por ahí para continuar con la sesión de manera pacífica a veces uno tiene que tomar alguna decisión que es un poco incómoda. En ese sentido, también quiero manifestar que desde algunos sectores políticos y medios de comunicación me han criticado por la rigurosidad en el tiempo de espera, las veces que no hemos tenido sesión, de los 30 minutos que me otorga el reglamento, le otorga la presidencia para esperar que haya quórum. Yo creo que aplicar el reglamento a rajatabla es la única manera de preservar el cumplimiento del mismo y de respetar el principio de igualdad. No hay igualdad posible si no aplicamos un solo reglamento igual en todos los casos y para todos. Se han levantado sesiones pedidas por el propio oficialismo, por la oposición, a no haber quórum, y creo que eso les da la garantía a todos los integrantes y ojalá que el próximo periodo que me han conferido esta responsabilidad pueda seguirlo llevando de esta manera. Creo que les da la tranquilidad y la garantía de que no va a haber ningún tipo de muñequeo, ni avivada, ni ventaja en favor o en perjuicio de algún otro sector político. Bueno, ahí está lo que comentábamos antes, ¿no? Esa crítica que ya la hizo conocer y saber en las últimas sesiones especiales. Primero, la cuestión de cuál es el real tiempo de espera. Son 30 minutos. Ahora, que muchas otras veces haya habido tolerancia o no se haya cumplido estricto esos 30 minutos y por ahí en alguna situación se dice, por favor, esperen unos minutitos porque está pasando tal cosa y bueno, el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Diputados, según cada caso, puede tener el criterio de hacerlo o no hacerlo. Esto fue lo que pasó en la primera de las sesiones de ficha limpia que se cayó, a donde le explican que había exactamente 2 diputados que estaban con situaciones muy concretas, una persona con una cuestión médica y otra persona terminando un trámite o una cosa por el estilo. Y aparte estaban realmente a un diputado de conseguir el quórum. Y él dijo, se cumplió el tiempo, chau, tengo que dar por concluida la sesión. Después surge el apodo de Colapinto, que él, a forma de humorada, lo trae en la próxima sesión. Dijo, no importa cuál es el temario, no importa que la convoque, si se cumplen los 30 minutos y no se construyó quórum, tengo que dar por concluida la sesión y se expresan en minoría. Y ahí lo volvió a confirmar. No hay un muñequeo, no hay una interpretación que es variable según el caso. Sin importar quién, es clave esto que dice Martín, el presidente de la Cámara, que no, digamos que no hay diferencias, que pida quien la pida, ¿no? Claro. Que sea. Tal cual. Sí, fue algo de lo que además justamente destacó el diputado Bornoroni cuando lo postula nuevamente para que sea ratificado esto de cumplir estrictamente el reglamento, esto de que siempre ha sido una persona accesible para las conversaciones. Nada, o sea, la verdad es que aparte de todo esto, digamos, los pedidos que sí hubo fue la posibilidad de volver a sesionar de manera ordinaria, no con sesiones especiales, de manera de que todas las cosas que lleguen a la orden del día puedan ser tratados en recinto. Hablaban de que han quedado, más allá de los proyectos de ley, han quedado proyectos de declaración de interés, resolución, homenajes que no fueron tratados. Eso estuvo entre los pedidos. Justamente en este tramo que vamos a compartir ahora, Are, casi nos das el pie perfecto, porque se refiere a concretamente la modalidad del trabajo parlamentario. Esto era para avanzar o dar por concluida una sesión. Lo otro es lo que decís vos, el ritmo del trabajo parlamentario, que siempre está el deseo
de que haya un trabajo permanente y entonces no haya que tener sesiones maratónicas que terminen durante la madrugada. Esto es más viejo que la escarapela, siempre se plantea que humanamente por ahí los diputados llega un momento que cuando la discusión se vuelve muy minuciosa y son las 3, 4, 5 de la madrugada, no tienen todas las luces encendidas como para dirimir ahí o saber exactamente casi qué están votando. Y vieron que hasta se ha dado casos de diputados que creían que estaban votando en un sentido y después y por eso muchas veces el presidente de la Cámara de Diputados dice, repito, para que no haya dudas, lo que se está por votar es tal cosa, quiere decir que tal y tal. Bueno, tiene que ver con lo que muchas veces hemos visto, que son sesiones muy, muy largas, que contienen muchos temas, las cuestiones de privilegios, si van al principio, si van al final, si van dosificadas. Bueno, y ahí explicaba también recién el presidente de la Cámara de Diputados algo que hablábamos mucho con Arelis ayer. No es solamente conocer el trabajo, el reglamento, sino es tener la personalidad para administrar ese trabajo y poder dosificar. Dice, si el ambiente está muy caldeado, dijo el presidente de la Cámara, bueno, yo también tengo que ver de qué manera apaciguar y que se siga sesionando. Muchas veces está caldeado afuera el ambiente, lo hemos visto tristemente, con personas manifestándose, con la policía aplicando el protocolo, situaciones de tensión, gas pimienta, piedras, etcétera, etcétera, y adentro hay que seguir con el trabajo para que precisamente no gane la violencia, ¿no? Y gane la palabra. Pero bueno, son todas decisiones que tienen un costo. Sí, en reiteradas ocasiones él siempre está pidiendo, o sea, se ha escuchado en estas sesiones, como pide que se escuche respetuosamente el resto de los diputados, sea de la bancada que sea. Es algo que también es bastante reiterado en el pedido de conducta, silencio, claro. ¿no? Como de no interrumpan, hablen bajo, escúchense lo que están hablando. Bueno, es que todo esto en un ambiente social muy delicado, muy crispado, cuando está sesionando temas sensibles, casi todos lo son, pero hay temas especialmente sensibles, jubilados, por ejemplo. Bueno, ahí hay que saber calmar las aguas, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Es un trabajo desafiante, sin lugar a dudas. Creo que se puede también destacar de la modalidad de este presidente de la Cámara, esto que me parece una persona que es moderada, ¿no? Uno puede pensar o no pensar como él, y eso sería una diferencia del tipo ideológico, pero es una persona moderada que en cuanto hubo el requerimiento de que él pueda calmar un poco la situación, lo ha logrado, lo ha conseguido. Sí, obviamente que, y más allá que sea inclusive, digamos, este año fue como su debut como presidente de la Cámara de Diputados. Prácticamente en la ¿no? política. Exacto. Esto obviamente no es nada fácil y también hacerlo con una fuerza que recién va ingresando al Congreso, que todo lo que se vivía hasta el año pasado era muy diferente al bloque y a la fuerza que tuvo el bloque de La Libertad Avanza este año. Muchas cosas cambiaron y muchas estructuras también cambiaron, y con esto, bueno, que un presidente de una nueva bancada, en este caso, también esté por primera vez ocupando el rol de presidencia, obviamente que todo tiene su connotación, y habla también estés desde el sector político que te encuentres, de alguien que, bueno, puede tener el temperamento suficiente y la cintura suficiente, en el sentido de, cuando hablas de cintura política, de saber llevar un montón de negociaciones adelante, ¿no? Sin dudas. Hacemos una pausa, la primera, esto es Parlamentarias, toda la información del Congreso pasa por la pantalla de TV, así que quédate ahí del otro lado que te vamos a contar todo lo que pasó ayer y lo que va a pasar.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar?
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y recién conversábamos que en otro tramo del discurso el presidente electo, Martín Menem, en la Cámara de Diputados, se refirió al trabajo parlamentario, ¿no? Cuál es por lo menos el deseo de él mientras esté a cargo de la presidencia, y un poco tiene que ver con lo que anticipábamos recién, que no haya sesiones maratónicas y que en todo caso se puedan convocar a sesiones ordinarias. Y que haya una actividad frecuente, de modo que por sesión sean menos los temas que se debatan. Pero escuchémoslo. Fue un año de intensa actividad legislativa donde se aprobaron leyes de muchísima trascendencia institucional para la Argentina. Hubo extensa jornada de debate y mucha búsqueda de consenso entre todos los bloques políticos. Es la primera vez en la historia donde lo he dicho públicamente, en algún medio de comunicación, en las redes, y lo repito acá. Es tal vez Javier Milei el presidente más votado en la historia de la Argentina con una muy débil presencia parlamentaria, lo que ha hablado de la búsqueda de los consensos y el enorme trabajo que han hecho todos, incluso oposición y quienes en algunas leyes han decidido acompañar las propuestas que han venido del Ejecutivo. Desde la renovación de esta Cámara hasta la fecha hemos tenido un total de 25 reuniones en este recinto, 2 asambleas legislativas. Desde que asumimos nos abocamos al análisis y al debate y sanción de la ley para destacar, ¿no? Ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Tuvimos una sesión especial en periodo extraordinario que nos llevó 4 reuniones, extensas reuniones, ahí por el mes de febrero, entre enero y febrero. Una vez abierto el periodo ordinario, se llevaron a cabo 10 sesiones y 8 solicitudes de sesión que no obtuvieron el quórum, que estuvieron ahí y hubo expresiones en minoría. En septiembre recibimos el informe del jefe de gabinete, el señor Guillermo Francos, que vino a presentar el Estado General del Gobierno y respondió en la sesión informativa todas las aclaraciones y ampliaciones que formularon los diputados. Respondió más de 2.100 preguntas efectuadas por los bloques. Durante el 2024 se realizaron 11 reuniones más que el año anterior y se aprobaron 55 proyectos en las sesiones realizadas, 19 proyectos de ley comunicados al Senado, 33 sanciones definitivas de ley comunicados al Poder Ejecutivo, 2 proyectos de resolución y un proyecto de declaración. Bajo la presidencia del presidente Milei, este Congreso ha sancionado 44 leyes, casi 10 leyes más que el año anterior. Se destacan estas que les decía, ley de bases, las medidas fiscales paliativas, boleta única, la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Asimismo, se aprobaron 30 tratados internacionales. Se destaca mucho también, y me llamó la atención, la cantidad de proyectos ingresados a la Cámara por los diputados. Se presentaron 2.084, se presentaron 5.196 proyectos en total, 2.084 fueron de ley y 3.112 de resolución y declaración. Ingresaron casi 1.000 proyectos más que el año pasado. Las comisiones permanentes de asesoramiento mostraron gran actividad en este año. Se realizaron 442 reuniones. 268 en una comisión y 174 comisiones conjuntas en plenarios. Se triplicó el trabajo en las comisiones. Dato no menor, lo que habla del enorme esfuerzo que han hecho todos los diputados, y entiendo que también el agotamiento y el cansancio en esta época del año se siente, lo he sentido yo, como decía en otro lado, ingresé con el doble de pelo y ninguna cana. En 12 meses me ha tocado padecer un poco todo este trabajo a todo motor.
Se despacharon y publicaron 719 órdenes del día. Hubo un 60% más de dictámenes que el año pasado. Se registraron 1.624 invitados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y actores de la sociedad civil, lo que fortaleció el intercambio de opiniones entre diputados, el Poder Ejecutivo y la ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Bajo esta gestión también se registró una mayor actividad de las comisiones bicamerales del Congreso que llevan adelante la importante tarea de seguimiento y control de distintas áreas de la actividad estatal en la esfera del Poder Ejecutivo. Durante el 2024 se registraron 20 reuniones correspondientes a 8 comisiones bicamerales. En el año 2023 se habían realizado 6 reuniones en solamente 2 comisiones bicamerales. Son datos que, si bien tenemos déficits y ojalá los podamos mejorar aún en el 2025, hablan del enorme trabajo que han realizado todos los bloques. Recién con Arelis comentábamos el tema de el tema de las canas a las que hace mención el presidente de la Cámara de Diputados, porque sí, este índice de la cana, por ejemplo, se puso muy en evidencia y se habló mucho con Barack Obama. Cuando uno compara fotos de Barack Obama llegando a la presidencia, era un hombre muchísimo más joven que cuando se fue, más allá del paso del tiempo, cómo envejece o avejenta o se siente en el cuerpo el estrés, la demanda, ¿no? Todo lo que hablábamos antes, y no es solamente una cosa trivial, sino que de verdad es un lugar de mucha exposición, de toma de decisiones muy importante. Ayer también se repasaba, bueno, no es el caso del presidente de la Cámara de Diputados, pero sí el caso de la presidenta de la Cámara de Senadores, que a veces su voto es decisorio, a veces su voto, bueno, lo hemos conocido con el famoso voto de Julio Cobos, no afirmativo. Bueno, son lugares a donde todas las miradas concluyen en definitiva sobre un solo hombre, y que tiene, como decía Lourdes, que tener cintura política, tiene que tener el temperamento como para poder leer qué es lo que está pasando desde el punto de vista de las explosiones y el ánimo con el que transcurre una sesión. Tiene que estar atento a qué es lo que pasa afuera en la calle. Tiene una responsabilidad enorme sobre sus espaldas, y no nos olvidemos que es alguien que no surge de la vida política precisamente, es una persona que se dedicaba a otro tipo de actividad, obviamente de una familia de políticos, pero digamos, una cosa es pertenecer a una tribu familiar y otra cosa, claro, un pequeño paso por la política, claro, un pequeño paso por la política provincial, sí, pero bueno, digamos que saltar a lo que es la política nacional y al Congreso de la Nación, donde justamente todos los bloques, hay una diversidad de bloques muy grande, de posiciones políticas, de ideología, de aspiraciones, de tensiones, ¿no? Absolutamente, y todos los datos que compartió además son objetivos, o sea, 1000 proyectos más que el año pasado se presentaron. Claro, muchos más. Y eso que no estuvo en todo este listado todo lo que fue la parte de los grupos parlamentarios de amistad, que también este año tuvieron una gran relevancia. Un gran protagonismo. Sí, hubo mucho trabajo en todo lo que es la diplomacia parlamentaria. Entonces, el nivel de estrés definitivamente a todos los niveles, y más en un lugar de donde se preside y donde hay una importancia de toma de decisiones, la verdad yo por lo menos no se lo envidio. No, bueno, son momentos y son decisiones, ¿no? En la vida de una persona que en definitiva se constituye en un político. Y por eso es importante, y esto es un comentario al margen, que en el Congreso haya una representación de lo más variada posible. A veces algunos dicen, ¿cómo puede ser que esta persona que apenas estudió o que apenas, no sé, tiene tal recorrido, tal trayectoria, o viene de la actuación, o viene del modelaje, o lo que sea, o del sindicalismo, esté sentado? Y no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver, porque justamente ahí se da la pluralidad de voces y la representatividad, ¿no? Claro, y el enriquecimiento de los debates, ¿no? Porque si todos pensamos igual y todos construimos o administramos un Estado desde el mismo lugar, mal se puede volver cada vez más saludable la democracia. Totalmente. Vamos a escuchar otro tramo del discurso, si les parece, del presidente de la Cámara de Diputados, que fue reelecto en el día de ayer, en esta sesión preparatoria, con los agradecimientos.
agradeciéndoles de nuevo este mandato por un año más. Quería pedirles disculpas por los errores cometidos, por mi inexperiencia, mucho más que se notó en los primeros meses en esta gestión, tanto en la parte administrativa como en la parte parlamentaria. Creo que todo es un proceso de aprendizaje. Me propongo seguir trabajando y estudiando con mayor intensidad para el año que viene, para que sientan que quien representa esta Cámara es digno de ocupar el cargo y la responsabilidad que me han conferido. Haré todo lo posible porque esto se siga desarrollando y espero que todos los días sientan que quien dirige los destinos de la Cámara es un poquito mejor que el día de ayer. Así que les agradezco mucho a todos los presentes y por supuesto que las fuerzas del cielo nos sigan acompañando. Muchas gracias. Les digo que pocas veces se ve algo parecido a la humildad en un político. ¿Por qué lo digo? Porque arrancó diciendo: cometí errores, y sobre todo cometí errores porque justamente no vengo de este ámbito, porque había muchas cosas que tenía que interpretar, que conocer, que saber cómo funcionaban, porque es muy fácil también equivocarse cuando toda la mirada está puesta sobre uno, cuando uno además tiene que hacer a medida que va aprendiendo. Una cosa es que uno tome un curso intensivo y uno le digan, bueno, mira, esto funciona así. Otra cosa es que mientras estás haciendo tenés que ir aprendiendo y los golpes son duros porque del otro lado está nada más ni nada menos que la respuesta de la sociedad, el impacto de cada una de esas situaciones. Bueno, no me parece menor el hecho de que haya arrancando diciendo cometí muchos errores, claramente por mi desconocimiento, que estaban referidos a desde lo reglamentario hasta cómo funciona la política. Por eso no me parece menor que él también haga uso de esta expresión de las fuerzas del cielo, que es una expresión que usa siempre el presidente de la Nación. Frente a una pregunta que le hizo nuestro compañero, hay que decirlo, Pato Méndez, cuando dice que ustedes cómo van a hacer, son un partido político que no tiene prácticamente representación, y ahí es que contesta. Esa fue la pregunta que le hizo Javier Milei, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y él contesta justamente, claro, como diputado, bueno, las fuerzas del cielo nos acompañan, y tiene que ver con la comparación con el ejército de los macabeos, que era un pueblo que estaba totalmente exiliado, viviendo como podía o subsistiendo como podía, y no eran muchos y estaban encima muy dispersos, y bueno, organizaron el regreso a Israel y la recuperación de la tierra. Entonces, bueno, con eso tiene que ver. Por eso no es menor que use la frase de las fuerzas del cielo nos sigan acompañando, sobre todo porque se viene un año de elecciones, sobre todo porque se viene un año de recambio del Congreso, y hay una mirada especial puesta en esa cuestión. Nos queda compartir la designación de las vicepresidencias, que era toda una incógnita. Lo decíamos más temprano, que tenía que ver con que las vicepresidencias se reparten según la cantidad de diputados que tenga cada fuerza política. De hecho, la presidencia de la Cámara de Diputados debiera corresponderle, si es por reglamento, a la primera minoría, pero es de uso y costumbre, y tiene que ver con lo que hablábamos ayer con Arelis, además por gobernabilidad, que el presidente de la Cámara de Diputados sea de la misma fuerza política que el gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo. Y luego entonces ahí se empiezan a repartir esas vicepresidencias. Así que de esta manera se resolvió. De acuerdo al asentimiento recién expresado, quedan consagrados como vicepresidenta primera de la Honorable Cámara de la diputada de la Nación, Cecilia Moró. Vicepresidente segunda de la Honorable Cámara, la diputada de la Nación, Silvia Los Penato. Vicepresidente tercero de la Honorable Cámara, el diputado de la Nación, Julio Cobos.
Desde la presidencia le agradezco todo el acompañamiento que me han dado a los vicepresidentes, que más o menos se repiten más allá de la inversión de segunda y vicetercera, y ojalá podamos seguir trabajando de manera cordial y amigable como lo hemos hecho durante todo este año. Bueno, eso era lo que restaba organizar, ¿no? Cómo se iban a repartir. Finalmente hubo un acuerdo que no era, si se quiere, el esperado en función de la información que se compartía, que era que Julio Cobos se quedó con una vicepresidencia, la tercera en vez de la tercera en vez de la segunda. La segunda le correspondió a la diputada Los Penato porque el PRO pasó a tener mayor cantidad de diputados. En ese sentido no había sospechas, pero sí era una duda o una intriga cómo se iba a resolver lo de la UCR, porque en definitiva o iba alguien de la UCR o iba un monobloque. Sí, había diputados, en este caso de Democracia para Siempre, que habían propuesto que el diputado de Unidos, Barleta, pudiera ser quien en este caso ocupara la tercera banca, la vicepresidencia. La vicepresidencia segunda. Tercera, perdón. Sí, yo también me confundo. Porque era ahí una... sí, yo también. Quedó bueno. Entonces, Cecilia Moro, de Unión por la Patria, Silvia Los Penato por el PRO y Julio Cobos por la UCR. Así, y también se ratificaron las autoridades, el secretario parlamentario, Adrián Pagán, y la secretaria administrativa y los prosecretarios también fueron confirmados en el día de ayer. Bien, perfecto. Bueno, hablemos ahora sí de lo que quedaría, digamos, de acá hasta febrero estamos en el periodo de sesiones extraordinarias. Solamente el Poder Ejecutivo puede enviar proyectos de ley. Había una incógnita sobre si se iba a convocar alguna sesión ahora mismo para extraordinarias o no. Venimos de un verano a donde se debatió la ley de bases, donde fue un verano atípico por la actividad que hubo en el Congreso de la Nación, así que no se sabía a ciencia cierta si iban a enviarse o no iban a enviarse proyectos, pero efectivamente ya se empieza a hablar de las sesiones extraordinarias con un temario bastante amplio, un temario ampliado. A ver, por primera mención, el tema de la reforma electoral con el deseo de eliminar las PASO. El deseo de eliminar las PASO en un año que creo que no es por ahí el momento justo o ideal, teniendo en cuenta que es un año meramente político, donde se van a presentar las listas, donde va a haber campaña, donde va a haber, un trabajo pormenorizado con respecto al tema electoral, pero algunos lo que dicen es que están más pegados a esto del gasto cero. Llevan el tema de las PASO por el tema del gasto, ¿no? De que es algo que se podría evitar o que simplemente sean paz, no que sean obligatorias. Claro, algunos proyectos piden eso, ¿no? Que no se eliminen por completo, que no sean obligatorias, eso ya de por sí podría bajar los costos. Y la otra cuestión es que directamente dejen de existir. Hay que ver qué posibilidades tiene. Lourdes aclaraba esto de, el año electoral, pero esto sería durante diciembre, con lo cual es el mes, precisamente por eso, que tracciona la sesión para diciembre, para que quede aprobado antes de que empiece el año, propiamente el año electoral. Así es, porque están convocadas en principio desde el 5 de diciembre hasta el 27. Entonces, exacto. Digamos que en estas 2-3 semanas que todavía nos quedan días hábiles, por más que, las fiestas de Navidades, las fechas, pues, están ahí en el medio de la última semana, pero quedarían como, digamos, completas 2 semanas para debatir. Igual hay otros proyectos que como ya tienen dictamen sería más fácil llevarlos a recinto, como el tema del voto de los argentinos en el exterior, que también está incluido, otros proyectos que tienen que ver más con la parte de seguridad y justicia, qué sé yo, el juicio de ausencia. Pero en cuanto a ya hay proyectos presentados, no han sido debatidos. Me imagino que el Poder Ejecutivo enviará su proyecto sobre esto de la eliminación de las PASO o de la modificación de PASO a PAS. Incluso hay un proyecto de ley presentado, ahora no recuerdo qué diputado, donde solicitaba la eliminación por esta vez, o sea, por este año del 2025, por única vez la eliminación de las PASO, como para reorganizar
¿cómo puede ser el régimen de este tipo de primarias, ¿no? Eso hay que ver en qué se traduce, pero eliminar algo por única vez me parece que es lo más complicado de sentarse a debatir, ¿no? O sea, si uno habla de una reforma electoral o política, naturalmente tiene que ser, o uno piensa que no importa quién sea gobierno, en definitiva. Otra cosa es el financiamiento de los partidos políticos, que también va a quedar dentro del temario de sesiones extraordinarias, a donde el Estado ya no va a dar una base, dentro de lo que dice el proyecto, una base para la subsistencia del partido político, sino que van a tener que pedir capitales privados. O sea, los privados van a ser quienes financian la existencia de los partidos políticos. Es una modificación conceptual, ideológica y total, porque imagínense que hay partidos políticos que justamente no tienen el aval de los privados, como por ejemplo la izquierda, pues justamente avanzan en contra de los privados, ¿no? Entonces es bastante... Y si no los tenés, también hay una falta de pluralidad y de representación de todos los sectores de la sociedad. Exacto, yo creo que eso va a ser bastante complicado. Lo que vos decías, Are, el juicio en ausencias, hay bastante acuerdo para que salga el juicio en ausencias, es algo que, además, si se toman, por ejemplo, lo importante que hubiera sido contar con un juicio en ausencia para el esclarecimiento del atentado a la Embajada de Israel o la AMIA, entre otros, ¿no? Pero que bueno, que podría haberte contado la justicia con otros recursos para poder avanzar en la investigación y en la sensación de justicia, que también es importante, ¿no? Porque del otro lado hay víctimas que creen que digamos, lo único que hacen año tras año es aumentar su angustia y su desazón sobre que nunca se va a lograr saber qué fue lo que pasó y quiénes son los culpables. Claro. Sí, así es. Por eso, o sea, hay algunos de los temas que están incluidos en estas extraordinarias que van a ser de fácil resolución, porque es solamente llevarlas a recinto, digo solamente por el acuerdo y la unanimidad que aparentemente tienen para ser aprobados, porque ya hubo un debate, ya existe un dictamen. La situación cambia con aquellos que son proyectos que hay que primero debatirlos, por lo menos llevarlos a comisión para que tengan un dictamen, a menos que se resuelva. No sé cómo podría ser eso, discutirlo en alguna sesión sobre tablas, pero también tendría que haber de alguna manera algún acuerdo, y no sé si sobre, por ejemplo, la eliminación de las primarias o la modificación de esa ley hay tanto acuerdo como para llevarlo directamente a una sesión sobre tablas. Después hay cosas que son más fáciles y que son trámites, que es la aprobación de los viajes del presidente al exterior. Claro. Que eso es una formalidad, a eso me refería, que en general no hay una oposición. La ley antimafias, que tiene por objetivo entender a que toda asociación ilícita, no importa que se dedique, está compuesto por un grupo de varias personas, y justamente por eso es una asociación, y que no importa el rol que cada uno cumpla dentro de esa estructura, el peso de la ley tiene que caer para todos igual, ¿no? Porque a veces hay reparto de robo. Por ejemplo, la desaparición de Loan, entre otras cosas. Ahora la justicia procesó a todos, pero los procesa por delitos diferentes. Bueno, si esta ley estuviera vigente, probablemente se interpretase que ellos son una red de personas dedicadas a la trata de personas y al secuestro de menores con ese fin. Todos tienen el mismo rol dentro de esa estructura, todos van, en todo caso, a ser endilgados, se les van a endilgar los mismos delitos. Y la otra cuestión es lo que les decía recién, que no tiene un nombre y apellido, pero la coyuntura nos llama a pensar en el senador Cuader, que es repensar la cuestión de los fueros para diputados y senadores. En un ratito seguimos con más información aquí en Parlamentarias. Tenemos más para contarles lo que se viene y también, sobre todo, analizar lo que queda fuera de y eso está trayendo un poco de enojo, lo que queda fuera del periodo extraordinario, pero se lo contamos en instantes.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué recuerdos tenés de esa tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Bueno, acá estamos. Lu, todo tuyo, con los proyectos que quedaron pendientes. Me mata la tarea, la responsabilidad tan importante de hablar de estos proyectos. Usted está a la altura de eso y mucho más. Así que vamos. Bueno, viste cómo somos acá, nos ponemos el saco y vamos nomás. Bueno, puntualmente hablemos de los proyectos que quedaron
fuera, ¿no?, de todo lo que era el temario y lo que quedaron en realidad pendientes para el año que viene en el Congreso, y hubo algunos que tuvieron también dictamen en comisiones, pero no llegaron al recinto. Por ejemplo, la ley hojarasca. ¿Ustedes se acuerdan estas leyes que planteaba, esta ley que planteaba, por ejemplo, mini leyes, o mini leyes no, en realidad era un combo de leyes, que era, por ejemplo, el de un castigo para aquellos que se azotaran a una persona en... la prohibición de cargos públicos, de acceso a cargos públicos, aquella persona que latigase a otra. Bueno, cuestiones así que eran muy burdas, que habían quedado completamente obsoletas, y que estaban dentro de este paquete de leyes. Por ejemplo, otra ley que me llamó mucho la atención de ley hojarascas es esta ley que era una ley anticasta, que le quitaba todo lo que eran los beneficios de libre estacionamiento a los legisladores y a los secretarios y a los prosecretarios. Eso también otro tema de la diputada, que había sido planteado por la diputada Mercedes Llano, y que, bueno, se esperaba que pudiera llegar lo antes posible al recinto. Pero, bueno, temas también como la renta inesperada y ganancias que, bueno, fueron propuestos también para el próximo año, todo lo que es privatización de Aerolíneas Argentinas, juicio por jurados, pliegos de jueces a la Corte. Bueno, hay bastante. Hay que decir que durante el 2024 creo que el oficialismo, y esto lo conversábamos durante todo el programa, se centró en dictaminar y en llevar al recinto proyectos que tuvieran más que nada que ver con el tema de económico, ¿no? Todo lo que es economía, temas de déficit cero, DNU, mucho DNU también, mucho veto. Bueno, y a partir de esto, bueno, algunos temas importantes que fueron tratados, por ejemplo, el veto de las jubilaciones y el veto a las universidades. Pero hay otras iniciativas que también fueron, en este caso, muy pedidas por la Casa Rosada y que de alguna forma no terminaron de ser abordadas. Y hay una que me sorprendió mucho, que fue llevada adelante por la UCR, que es la reforma sindical, que fue muy impulsada por el bloque que es presidido por el diputado de Loredo, que inclusive él estuvo presente en la Comisión de Legislación del Trabajo, que a su vez es presidida por Martín Tetaz, pero esto quedó en la nada misma, y uno de los temas que se trataban dentro de la reforma sindical era nada más ni nada menos que ficha limpia en los sindicatos, y también la eliminación de lo que es la reelección indefinida. Esto obviamente generó mucho enojo y descontento, más que nada desde el bloque de la UCR, y de ahí donde ya se empieza a gestar de alguna manera esta especie de acuerdo que supuestamente habría firmado el gobierno con el kirchnerismo. Por otro lado, ficha limpia, el tema que fue el detonante de todo esto, que como ya sabemos, quien hoy es oficialmente vicepresidenta segunda, Silvia Los Penato, fue una de las grandes impulsoras de este proyecto desde el 2016, y quien ya estuvo en comunicaciones con el presidente Javier Milei para el año que viene puedan en realidad enriquecer este proyecto. Por otro lado, cambios en el sistema de votación de los argentinos en el exterior, otro de los temas que también iba a ser tratado en la sesión de ficha limpia. El juicio penal en ausencia del imputado, otro de los temas que recién ustedes estaban mencionando, y que tiene que ver con, por ejemplo, el atentado a la AMIA con sus respectivos culpables, que todavía no han sido juzgados, están libres, y hasta el momento hay un montón de víctimas que no tienen, y familias de víctimas que todavía no tienen justicia. Por otro lado, la iniciativa que fue muy motorizada por el Ministerio de Seguridad, que es reincidencia y reiterancia, que en un momento había entrado junto a ley antimafias, pero no estaba dentro del paquete antimafias. Hay que aclarar esto. Y que fue también obviamente muy trabajada y muy impulsada por la ministra Patricia Bullrich. También el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas, que venía, valga la analogía, rápido como un avión, y quedó ahí frenada, no avanzó, al menos en la Cámara de Diputados, tampoco lo hizo así respectivamente en el Senado. Y otro de los temas también importantes tiene que ver con la 26.122, que regula el trámite parlamentario de los decretos del Poder Ejecutivo, es decir, la famosa modificación de DNU, que obviamente esto también llevaba
a un fuerte debate entre la oposición y el oficialismo. Así que hay bastantes proyectos. Hay otros proyectos que también tienen que ver, por ejemplo, con agravar penas a quienes causen incendios intencionales. Esto es un proyecto de la diputada Laura Rodríguez Machado, de la provincia de Córdoba. Y hay que decir que en el verano, sobre todo en épocas donde hace mucho calor y las zonas están bastante secas, inclusive la vegetación es combustible para que se puedan propagar rápidamente estos incendios que son provocados por la mano del hombre. Bueno, quedó sin efecto y sin embargo sigue habiendo, ya sabemos que en 2 provincias, como en Córdoba y como en San Luis, está declarada la emergencia ambiental por producto de estos incendios. Así que hay muchos temas que quedaron para el año que viene. Y teniendo en cuenta que la agenda del gobierno seguramente siga siendo la económica, dudo que puedan llegar a ser tratados. Bueno, el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas se especulaba ayer con que podía quedar incluido en un temario de extraordinarias, así que hay que ver también si alguno de estos temas puede colarse en ese temario que se anunció para diciembre. Sí, en principio juicio en ausencia sí ya está mencionado, esperemos que termine concretándose, y lo del voto de los argentinos en el exterior también lo mencionó el vocero Adorni dentro de del temario de extraordinarias. Por lo menos esos 2 puntos aparentemente están dentro de la convocatoria. Sí. Hablemos de divorcio express. Bueno, esta es una iniciativa que surge justamente a raíz de la ley Bases, que después es separado del temario y se presentó un proyecto de manera aparte, también en esta intención de seguir desregulando parte de la ley Hojarascas también, más allá de que o sea, lo que hacen es separarla, porque bueno, la ley Hojarascas más que nada hablaba de cuestiones obsoletas. Aquí lo que tratan es de ampliar las posibilidades de cómo terminar haciendo un divorcio express, ¿no? ¿Cuál es el tema? El Ejecutivo Nacional envió este proyecto al Congreso para implementar la disolución del vínculo matrimonial en sede administrativa que lleva las firmas. Este proyecto lleva las firmas del presidente Milei, el jefe de gabinete Francos y del ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona. La idea es simplificar el trámite realmente. El proyecto lo que permite es que los cónyuges puedan terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron, digamos de mutuo acuerdo y ante el oficial del registro del Estado Civil de las personas. Así como tú vas al registro para casarte, que también haya la posibilidad de ir al registro a divorciarte, ¿no? Y evitar la judicialización. El proyecto propone incorporar en el inciso D del artículo 435 del Código Civil, que ahí es donde está previsto todas las causales de disolución, una nueva causal que hable simplemente de que por mutuo acuerdo en sede administrativa tú te quieres divorciar y equipare los efectos de este divorcio en sede administrativa con los efectos legales de un divorcio hecho a través de la instancia judicial. También propone modificar el artículo 437 del mismo Código Civil, donde también se establece en su inciso B cómo el divorcio se puede decretar en sede administrativa. O sea, el 437, ¿a qué se refiere? A cómo es las formalidades para llevar adelante un divorcio. Todos los procedimientos son judiciales. Entonces, agregar esta posibilidad de que en sede administrativa, como decíamos antes, ante el registro civil de las personas, tú puedas hacer la solicitud de este divorcio. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, que sea justamente a petición conjunta de los cónyuges ante el oficial del registro del Estado Civil de las personas y que sea el registro del último domicilio conyugal, o sea, el último domicilio que haya tenido la pareja, los cónyuges, que sea el registro civil de las personas el que tenga la competencia para recibir esta solicitud. También se propone modificar el artículo 51 de la ley 26.453, indicando que indique en su inciso F que tiene que ver con cómo se registran los matrimonios. Bueno, aquí es cómo se registraría el divorcio, porque cuando uno se casa, estos matrimonios se inscriben en los libros, ¿no?, de matrimonio, del registro. Cuando uno se divorcia por instancia judicial, se hace
nota marginal donde se queda establecido, decretado el divorcio. Bueno, aquí sería lo mismo hacer esa nota marginal especificando que el divorcio se hizo en sede administrativa. ¿Cuál es la intención de esto? Que bueno, en los fundamentos es básicamente que el proceso de divorcio en instancia judicial es muy oneroso, te lleva mucho tiempo y durante todo ese tiempo implica una cantidad de situaciones, entre esas no poder disponer de los bienes de los cónyuges. Así que esto aliviaría y sería muy rápidos estos procesos. Y además evitaría la carga judicial de todas las causas de divorcio que están en instancia judicial. Ya que es de mutuo acuerdo, bueno, dar esta posibilidad de que exista el divorcio en sede administrativa. Bien, ahí está. Bueno, algunas cuestiones que se empiezan a revisar. De todos modos, después las cuestiones ya también pasan por otras modalidades de familia, ¿no? Así como las constituciones de las familias también son distintas, la disolución de esas constituciones de familia, bueno, requieren en este caso seguramente alguna revisión de toda esta normativa. Seguimos adelante. Ayer, entre otras cosas, pasó que la Comisión de Salud se reunió. Ustedes deben estar enterados, hay una serie de requerimientos que se están pidiendo para la cobertura de los medicamentos que comprende la cobertura de PAMI. Se cubre una determinada cantidad de medicamentos. Aquí vino varias veces el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, explica que dentro de lo que es la canasta básica del jubilado hay por lo menos 10 remedios que se consume por jubilado en promedio, obviamente, y que ya los jubilados por una cuestión estrictamente económica, cuando van a la farmacia terminan pidiéndole al farmacéutico que les diga vendeme solo los que son los más baratos. Explicaban que desde ya no se van a interrumpir tratamientos que estén en curso, esto sobre todo para aquellos que tengan enfermedades terminales o que requieran de su medicación con cobertura obviamente por un determinado tiempo, entonces no se puede solo por una normativa interrumpir. Pero para todas las cuestiones hay que presentar documentación, así que hay que estar bien atentos con lo que se indica desde ANSES y desde el PAMI. Hay que describir bien qué medicamentos uno consume, hay que explicar si uno no puede, ajustarse a la cobertura y requiere ampliar esa cobertura, tiene que explicar. Para todo eso van a necesitar consultar tanto en ANSES como en PAMI, como con un médico, ojo, porque se viene mucho trámite para el jubilado. Se requirió en ese sentido que sería prudente que puedan ser citados, que comparezcan ante la Comisión de Salud los representantes, tanto de el ministro de Salud, que es quien un poco regula estas modificaciones, como también las autoridades del PAMI, que comparezcan ante la Comisión de Salud y que se pueda terminar de entender por qué se tomó esta decisión y también desagotar algunas dudas. Ya se había pedido que venga el ministro de Salud, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se pidió que en el contexto del debate del presupuesto 2025 vengan distintos funcionarios desde el ministro de Economía en adelante, y el ministro de Salud fue convocado y después se adujeron cuestiones de agenda y no vino. Entonces, bueno, ahora es la Comisión de Salud la que lo convocó. Esto sucedió ayer. Precisamente en la comisión. Y también habló sobre este tema el vocero presidencial. El vocero presidencial dijo o hizo estos anuncios en relación a los medicamentos. No sé si tenemos ya ahí el tape para compartirlo. Bueno, me parece que no lo tenemos. Bueno, seguimos adelante entonces con otras igual cosas. Entre las cosas que decía el vocero, explicaba, bueno, esto de que dices, ¿no? Como que hay que volver a rehacer ese registro de que estaba garantizado para aquellos que tenían como el haber mínimo de los 322.000 pesos, que en este momento es el haber mínimo, y para aquellos que no tuvieran como una medicina prepaga aparte del PAMI, ¿sí? Y también iba a ser posible para aquellos que pudieran demostrar que el 15% de sus ingresos los tenían que destinar a la compra de medicamentos.
Entonces, bueno, explicaba toda una serie de cómo se va a aplicar estas nuevas coberturas médicas del PAMI y quiénes van a quedar comprendidos y quiénes no. Pero como tú dices, o sea, todos tienen que revisar, como volver a empadronarse, usaría yo esa palabra, no sé si es la correcta, para poder justificar todos los medicamentos que requieren, en qué cantidades, etcétera, ¿no? Era una de las cosas que se hablaba el vocero presidencial cuando hice este anuncio, ¿no? de la modificación. Sí. Bueno, ahí está el anuncio de Adorni. A ver, lo escuchamos. Con respecto a rever algún tema estrictamente operativo, bueno, será cuestión de quienes lo tengan que rever, si es que así lo consideran. Nos parece que la forma más sencilla de hacer trámites en esta etapa de la evolución humana es a través de internet. Y mismo tiene la opción el trámite de hacerse de manera presencial y podemos entender que obviamente hacer un trámite adicional tiene su complejidad. Recién un compañero tuyo o yo mismo hablábamos cuando hicimos la denuncia de recetas apócrifas. De hecho, en el PAMI se detectaron 5 millones de pesos por día en facturas apócrifas. Y todo esto se daba porque, bueno, había esquemas en Argentina de subsidiar, no solo en el PAMI, ¿no? En general, de subsidiar la oferta y no la demanda. Entonces acá lo que se trata de buscar es eso, es evitar que quien necesite el medicamento lo obtenga y lo obtenga con un 100% de descuento como lo venía haciendo hasta ahora, y quien no. De hecho, ahora estoy recordando algún caso que habíamos detectado, incluso gente con yates que accedían al descuento del PAMI, y como hoy ponía el ejemplo en otra cuestión, digamos, cuando hay alguien que no necesita un medicamento gratis y que lo obtiene, del otro lado tenés a alguien que efectivamente lo necesita de verdad y que tiene necesidades de verdad. Así que es un esquema hecho para que el medicamento gratis le llegue el 100%, estamos hablando, ¿no? Porque el resto del esquema de descuento sigue exactamente igual, que el medicamento gratuito le llegue al que le tenga que llegar. Si hay, repito, a tu pregunta, si hay alguna complejidad en el trámite que se pueda simplificar o que se pueda modificar, claramente se hará, por supuesto que sí. El esquema de descuento en los medicamentos sigue vigente igual que siempre. Acá lo que se modifica es el subsidio que había la oferta, digamos, y como le explicaba a tu compañera, es un subsidio que pasa a estar individualizado a quien lo necesita, para evitar lo que ya conté que evitamos, ¿no? Que básicamente es que haya un negocio paralelo con el tema de las recetas y los medicamentos. Pero además el objetivo es que nadie que requiera el 100% de subsidio no acceda a él. Y de hecho hay otro requisito u otra, si se quiere, otro punto en esta medida, que es el famoso 15% del ingreso destinado a medicamentos, ¿no? Si ese ingreso se supera, si ese gasto en medicamentos se supera, ese porcentaje del ingreso se supera en gasto de medicamentos, también va a estar contemplado el 100% de descuento. Y además de esto, hay excepciones para, por ejemplo, personas con certificado de discapacidad, ¿no? Que estos límites se amplían. Así que el objetivo es efectivamente que nadie que requiera, que nadie se quede sin su medicamento, básicamente, ¿no? Y que el que pueda pagar lo pague, y el que pueda pagar el porcentaje que con el descuento que lo haga, digamos. Ese es el objetivo final de todo esto. Bueno, ahí estaba el anuncio y las contestaciones del vocero presidencial Adorni en relación a este tema de los medicamentos, que claramente preocupa y mucho a los jubilados y las jubiladas que con sus saberes no alcanzan a cubrir el costo de los medicamentos que quedan por afuera de la cobertura, y a veces incluso necesitan más remedios los que terminan consiguiendo, pero bueno, eso ya es más complicado. Imagínense si para cada cosa tienen que conseguir una junta médica, demostrar que necesitan esos medicamentos y demás. Es realmente muy, muy complejo. Yo decía más temprano, independientemente de esta cuestión, que hay
un enojo que empieza a asomar porque no queda dentro del temario de extraordinarias el presupuesto. Y hay gobernadores que están preocupados porque la expectativa era otra, distintos gobernadores que trataron de acercar posiciones sobre este tema porque están, digamos, cada caja de cada provincia depende obviamente de lo que se revise en el presupuesto 2025 y es un presupuesto que ya viene también prorrogado de los años anteriores. Esta sería la segunda vez consecutiva que queda prorrogado, entonces hace muy difícil la administración del Estado en este sentido y había una expectativa que el presupuesto 2025 pueda ser enviado al temario de extraordinarias y se debata en el Congreso, ¿no? Queda como un sinsabor para muchos gobernadores en este sentido. Algunos de ellos empezaron a hacer declaraciones públicas porque claramente, digamos, en cuanto se divulgó el temario de extraordinarias y quedó afuera, ficha limpia, y queda afuera este temario de esta cuestión del presupuesto 2025, bueno, hay una preocupación muy grande sobre cómo van a ser las provincias para también continuar con el tema sería ver cómo volvemos, o sea, cómo vuelven los diputados, porque cuando se cerraron las reuniones aquí en las comisiones, si bien hubo presentación de algunos dictámenes alternativos, por ejemplo por UP, por el MIT, que hablaba más que nada de la obra pública, ellos también apoyaban el tema del déficit cero, etcétera, pero pedían algo más sobre la obra pública. No hubo un dictamen de mayoría, no hubo oficialmente un dictamen de mayoría y de minoría, no se votaron los dictámenes que se presentaron. Entre las cosas que decía el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Esper, es que el dictamen del oficialismo era el presupuesto tal cual lo había presentado el presidente. Y entonces, bueno, a partir de ahí habría que retomar en caso de que se incluyera en el temario de las extraordinarias. Lo primero sería definir cómo son los dictámenes que se van a llevar hasta el recinto, ¿no? Para que después llegue a Senado con la dificultad de que el presupuesto debería estar aprobado, según dice la ley 26.156, si mal no recuerdo, de la Administración Financiera para el 30 de diciembre, o sea, para el 31 de diciembre, para poder justamente ejecutarlo en el 2025. Entonces está la dificultad de los tiempos. Sí, de las obras públicas, de todas las cuestiones que... Sí, no es solamente el tema obras públicas, es el tema salud, es el tema también de las universidades, el tema del transporte. Todavía no hay cuestiones, no hay puntos de encuentro y me parece que puede ser un factor de negociación que a la vez no va a dar negociación, porque si el gobierno no está interesado en tener presupuesto... Claro, hay pedidos específicos de los gobernadores, por ejemplo, de adjudicar algunos porcentajes, que por ejemplo el porcentaje del 1,9%, si mal no recuerdo, que ya no se destina a la FIP, o sea, hay un porcentaje que hay un 1,9% menos que se destina a la FIP a raíz de que pasó a ser ARCA. Ellos piden que se sume a la coparticipación o, por ejemplo, el 2,5% que estaba destinado a ¿cómo se llama? El compensador, el fondo compensador de transporte. También ellos pedían que se sumara a la coparticipación para ellos justamente hacerse cargo del transporte dentro de las provincias. Y uno de los argumentos del gobierno era que ellos lo tenían destinado a otras actividades, pero que como ellos asumen que va a haber un mayor ingreso el año que viene, iba a ser muy superior a eso que ellos estaban pidiendo dentro de la coparticipación y por eso las provincias iban a contar con mayores fondos dentro de lo que se les iba a adjudicar. Pero bueno, son discusiones que, digamos, se prevén distintos montos y distintos porcentajes, pero hay que esperar a saber qué es lo que realmente sucede. Bien, bueno, chicas, llegamos hasta acá. Nos vemos mañana en el último día de la semana y renovamos entonces toda la información. Se quedan con Horacio, con todo el equipo y todo lo que pasa en la Cámara de Diputados que transcurre por acá, por la pantalla de DTV. Que estén muy bien, que pasen linda tarde.